El exministro de Salud, Jaime Arias, es uno de los firmantes de la carta. Doctor Arias, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo está? ¿Cómo recibieron la respuesta del presidente? Bueno, esas son las respuestas típicas del presidente, pero ahí está la carta. Esta carta fue preparada por un grupo de técnicos, economistas de la salud, epidemiólogos, científicos, y la suscribimos, pues, creo que 20 ministros y viceministros, que pues no somos los sabios, ni mucho menos, pero tenemos una experiencia. Y entonces ahí está la carta muy concreta, creo que son 9 puntos, y valdría la pena mirar cuál es la diferencia que vamos a tener con la aprobación de este proyecto de ley 339 y lo que hay hoy día. Pero bueno, para eso estoy hoy aquí, Gustavo, a sus órdenes. Gracias, exministro. Mire, hay muchas cosas que hemos una y otra vez planteado aquí en 6 AM, en otros medios de comunicación, que tienen que ver con el aseguramiento, con la gestión financiera, con la posibilidad de corrupción, incluso con que incumpla unos mínimos constitucionales, pero usted sabe que a los oyentes hay una cosa que les parece fundamental: el acceso a los servicios de salud, el acceso con calidad. ¿Esta reforma, según la carta y según la preocupación de ustedes, dificulta o no ese acceso? Lo enreda muchísimo, ¿no? Porque se crean esos CAPS, Centros de Atención Primaria en Salud, que serían 25,000 eventualmente, y se dice que ese es el comienzo, digamos, del acceso. La gente llega a su centro de atención primaria y lo puede remitir a un hospital. Desarticula completamente lo que existe hoy a través del aseguramiento. Entonces el acceso se va a dificultar, se va a enredar, y por otro lado se acaba el aseguramiento, que es lo más grave de todo esto. Exministro, pero el presidente ha insistido en que esto facilita la atención porque precisamente los centros de atención estarán más cerca de la casa y no en las entidades en las que disponen hoy las EPS, como funciona hoy. ¿Por qué en esta carta ustedes consideran que la reforma elimina la libre elección? Bueno, porque la libre elección es cuando una persona decide afiliarse a determinada aseguradora o a otra, o retirarse de una. En ese momento lo que se crean son unos centros de atención primaria como existen en los países socialistas, digamos en Cuba, etcétera. Se habla hasta de 25,000. De hecho, las EPS hoy tienen esos centros y funcionan muy bien, pero en las zonas rurales no existen o son muy inadecuados. Entonces, la idea es que la persona sea adscrita a uno de estos centros cercano a su casa. Para eso habrá que hacer un empadronamiento, como existe en Cuba, donde le dicen, mire, como usted vive en este sitio, este será su centro de salud más cercano. Hoy no es así. Hoy existen esos centros, pero uno puede escoger el que quiera, lejos de su casa, cerca de su trabajo, etcétera. Entonces esto va a complicar muchísimo. Además, implica una tremenda transición de varios años que no se ha planteado en las discusiones de la reforma. Pero, exministro, ustedes dicen en la carta que si una persona tiene una enfermedad grave, creo que hacen referencia al cáncer de mama, y si esa persona con esa enfermedad grave, una mujer en este caso, ahora ya no podrá atenderse en el hospital público o la clínica privada que la está atendiendo, sino que tendrá que ir a los CAPS. Pero el presidente dice que eso no es cierto. Finalmente, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque él lo que dice es que la persona podrá seguir yendo al hospital al que va, para que la sigan atendiendo. Yo creo que hay una contradicción en lo que dice el presidente, porque por un lado dicen, mire, ustedes tienen que hacer una ruta que arranca en el centro ambulatorio y luego ese centro define a dónde se envía. Entonces, pero por otro lado el presidente dice, no, que sigan como están. Eso es lo que es la transición. Por un tiempo seguramente tendrán que seguir las EPS administrando, ya no asegurando el sistema, le indicarán a los pacientes a qué hospital va, a qué clínica va. Pero ahí hay una contradicción del presidente. Es que yo creo que el presidente no conoce el sistema de salud, ha mostrado una gran ignorancia a lo largo de este año y medio,
por ejemplo, diciendo que el sistema debe ser preventivo. El sistema es preventivo, pero la prevención es mucho más compleja de lo que cree el presidente. Y me refiero a eso, porque la prevención puede ser en el centro de salud, pero puede ser en la clínica más sofisticada, que es lo que llaman la atención terciaria. Entonces, pues no, yo creo que el presidente no tiene claro el asunto. Ahora, exministro Jaime Arias, el presidente, aunque no sea lo más recomendable, está en el libre derecho de mandar a freír espárragos al que quiera, pero estamos jugando con la salud de todos los colombianos y yo por eso quiero plantearle algo que me parece fundamental de la Carta. Como digo, el gobierno puede hacer de oídos sordos a todas las recomendaciones que se le hacen, pero en el escenario del Congreso debe haber una discusión democrática y sensata con argumentos. ¿Cómo se logra eso? Aprobando en bloques los artículos de la reforma. Esta discusión ha sido atropellada de principio a final. La verdad es que los argumentos técnicos no han sido tenidos en cuenta. Esta es una discusión puramente política e ideológica. Nace de la tremenda antipatía que le tiene el presidente Petro y el ministro Jaramillo a algunos de los actores porque dicen que están ganando dinero, los privados especialmente, y que esto debe ser un manejo público, y nace de una ideología que tiene montado al Estado como el principal actor y no al sector privado. Entonces, yo creo que la discusión no ha tenido en cuenta todas las recomendaciones y observaciones que han hecho a lo largo de este año los estamentos técnicos. Y entonces lo que quieren es sacarla, y como faltan 4 o 5 días, pues atropelladamente la están sacando. Yo confío en que en el Senado la discusión vaya a ser más tranquila, más serena y mejor informada. Y sobre todo, pues viene una tercera etapa, que es la revisión por parte de la Corte Constitucional, porque aquí hay una serie de irregularidades, tanto de fondo como de forma, y estoy seguro que esto terminará en el examen de la Corte Constitucional. Finalmente, exministro Jaime Arias, mientras estamos en este debate, mientras están los parlamentarios pupitreando la reforma, pues lo que estamos viendo es que están descuidando el servicio de salud. La gente está empezando a sentirlo ahora, no solamente digo por la escasez de medicamentos, por no tener una persona nombrada en el INVIMA como debería ser en el momento que era, sino porque está desfinanciado el sector y vamos mal, vamos muy mal. Mire, Gustavo, el gobierno tiene 3 estrategias. La primera es sacar esta ley, pasarla como sea. La segunda estrategia es ir desarticulando, destruyendo el sistema, que es en la que están. Y la tercera estrategia es, a través de una serie de decretos y resoluciones, irse tomando el sistema, por ejemplo, tomándose la nueva EPS y otras. Entonces, el gobierno tiene muchas vías para destruir y está destruyendo el sistema, y esto va a ser gravísimo no solo para los actores, las EPS, las IPS, sino para los usuarios, para las personas. Realmente la gente está muy asustada. Yo creo que el año entrante puede haber un gran levantamiento popular en contra de esta iniciativa tan desastrosa. Exministro Jaime Arias, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, y a su equipo. Muy buen día. Gracias. Es el exministro de Salud, Jaime Arias, y la carta que firman ministros, viceministros técnicos de salud, que termina diciendo lo siguiente: no se puede poner en riesgo la vida y la salud de los colombianos. Requerimos un cambio que no destruya y una reforma de salud que garantice la progresividad del derecho. Le demandamos al Congreso de la República grandeza, responsabilidad, dignidad y profundidad en el debate.